Saludos, feliz día de parte del equipo de DeltaSoft. Le damos la más cordial bienvenida a este video tutorial del módulo médico del sistema clínico Urano. En este video vamos a aprender, ¿verdad?, cómo configurar todo el área médica, toda la parte relacionada con el paciente, su historia médica, cómo configuramos un informe, cómo podemos llenar el mismo y cómo podemos visualizar e imprimir esa información. Recuerden que el sistema Urano es un software administrativo, pero también es un software médico, con lo cual podemos manejar toda la información relacionada con la historia de nuestros pacientes. Bueno, sin agregar más, vamos a ingresar nuestros datos, nuestras credenciales, nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña, de manera que el sistema nos presente cuáles son las opciones que podemos utilizar. Una vez que iniciamos sesión, el sistema nos va a dar todas las credenciales y todo lo que podemos utilizar del mismo. Acá lo primero que nos aparece es el visor, donde vamos a anotar todas las citas que tenemos, ¿verdad?, el día de hoy. Cada vez que un médico entra al sistema, automáticamente el sistema va a detectar, ¿verdad?, que es un médico y le va a mostrar solamente las citas que tiene pautadas en el día, de manera que puedan seleccionar a cada uno de sus pacientes y empezar a llenar la información de la consulta. Sin embargo, ahorita vamos a saltarnos este punto porque quiero ir paso a paso mostrándoles cómo podemos configurar, ¿verdad?, la parte del informe médico, de dónde viene el formato y todos esos términos que utilizamos. Entonces vamos a entrar a herramientas y lo primero que vamos a ver es la configuración del informe médico. Perfecto, cuando abrimos acá, el primer informe que nos aparece es el informe médico de consulta, que es el informe por defecto que el sistema tiene. Acá nos aparece, ¿verdad?, toda la información cargada, digamos, valga la redundancia, por defecto, el motivo de la consulta, la enfermedad del paciente, exámenes complementarios, antecedentes, alergias, impresión diagnóstica, resultados, examen físico, la evolución, tratamientos, y acá un poquito, digamos, aparte están los datos varios del informe, que ya vamos a ver cada uno de ellos, de qué manera lo podemos utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de estos ítems, ¿verdad?, nosotros los podemos seleccionar o no seleccionar para que aparezcan en el informe. Cuando tenemos un ítem que está marcado, que está tildado, significa que ese ítem va a aparecer en el informe del paciente. Es decir, va a aparecer tanto para yo llenarlo como para que se pueda mostrar en el informe médico, o en este caso en este informe que estoy creando, bien sea de un estudio, un eco, radiología, etcétera. ¿Qué pasa? Si yo no lo tengo marcado, como en el caso de los datos varios del informe, él me va a permitir llenarlo, pero no va a mostrarse dentro del informe. Si yo no deseo, ¿verdad?, que esa información, ¿verdad?, aparezca, si yo deseo que se inhabilite, bueno, muy sencillo. En este caso lo que podemos hacer es colocar un espacio en blanco en donde queremos que no se muestre, o colocar un 0, y automáticamente cuando, por ejemplo, aquí tenemos un ultrasonido abdominal, vemos que, por ejemplo, las alergias las podemos llenar, pero simplemente no van a aparecer en el informe que estamos creando. Igualmente los resultados de exámenes. Vamos a buscar otro, por ejemplo, este ultrasonido renal. Tenemos algunas informaciones que también están deshabilitadas, por ejemplo, el diagnóstico. Si yo le coloco acá 0 al diagnóstico, no solamente no me va a salir en el informe, sino que adicional a eso, se me va a deshabilitar para llenado, o sea, con lo cual me va a ahorrar, digamos, algo de tiempo, porque ni siquiera me voy a posesionar en él para yo llenar información. Entonces, cuando queremos inhabilitar algo, le podemos colocar un espacio en blanco o un 0 y ni siquiera lo voy a poder llenar. O sea, recuérdense que el tilde, si yo le tengo el tilde desmarcado, pero aquí, por ejemplo, coloco diagnóstico, ¿qué sucede? Lo que va a pasar es que no va a salir en el informe, pero si yo quiero le puedo agregar información. Entonces el diagnóstico, para impresión diagnóstica, acá lo voy a tener marcado si quiero que salga en el informe, acá,
lo voy a poder llenar, no va a salir en el informe, pero si le coloco un 0 se va a deshabilitar. Entonces es importante, ¿verdad? Cada uno de los informes tiene un nombre, un título, que es lo que se me va a mostrar, ¿verdad? En la parte superior del mismo. También es una manera de yo identificarlo, ¿verdad? A la hora de utilizarlo o de colocárselo a un especialista. Cada médico puede tener diferentes informes, de hecho puede utilizar varios, ya vamos a ver cómo. Y tenemos un subtítulo que aparece debajo del informe y aquí tenemos una clasificación, que eso es simplemente para cuestiones de control nuestra. También, por supuesto, maneja un código, que cada vez que vamos a crear un informe, ese código lo va a identificar, por supuesto, de otros. Entonces acá vemos como hay una buena cantidad de informes, ¿verdad? Tenemos una constancia de niño sano, se llama constancia de niño sano. Notamos que tiene información prácticamente idéntica al informe de consulta, pero el título que aparece es constancia de niño sano. Entonces, así de sencillo, yo le puedo cambiar el nombre al informe creando otro. Sigo teniendo el informe médico de consulta y ahora tengo constancia de niño sano, que maneja la misma información pero con otro título. Y aquí aparece a quien puede interesar. Perfecto. Acá vemos varios ejemplos, ¿verdad? De varios ultrasonidos. Vemos como cada uno de ellos, por ejemplo, este tiene resumen clínico. Una de las cosas importantes en la parte, digamos, del medio acá, nos aparece el orden en que estos términos se van a mostrar en el formulario de historias. No es casual que estén acá ordenados con un número. Aquí me está indicando que este es el primer término, el segundo, el tercero, así sucesivamente, hasta que llegamos al número 10. ¿Qué pasa? Es importante que tengamos esto en cuenta porque en este mismo orden que yo lo voy llenando acá, es el orden en que se me va a mostrar. Si yo deseo que en vez de resumen clínico aparezca algo diferente de primero, pues yo debo redefinir el término que tiene el número 1 para que eso sea lo primero que se me muestre dentro del llenado del informe. Si quiero colocar algo de segundo, por supuesto lo coloco donde dice número 2 porque es el segundo término que se muestra. Cada uno de los términos se pueden redefinir, yo les puedo cambiar el nombre, de manera de que cuando yo vaya a llenar el informe, tanto la información que yo coloco acá me va a aparecer como también en el informe que se va a imprimir. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros vamos a tener para utilizar 10 áreas de llenado de información, que es bastante amplio. Vamos a tener 10 términos o 10 áreas de llenado donde vamos a poder vaciar toda la información del paciente y cada una de esas áreas la vamos a poder llamar como nosotros necesitemos llamarla. De hecho, podemos en un informe colocarle un nombre, como en este caso, ¿verdad? Notamos, por ejemplo, que en el ultrasonido abdominal tenemos que lo primero es motivo del examen, pero si nosotros nos vamos a la constancia de niño sano, notamos que lo primero es motivo de consulta. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al ultrasonido testicular, lo primero que aparece es resumen clínico. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos redefiniendo los términos de manera que se adapte a lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, vemos que cada uno de estos informes son diferentes. Es decir, tenemos un informe de consulta de niño sano, un ultrasonido abdominal, renal, testicular, etcétera, y lo que estamos haciendo en cada uno de ellos es cambiarle el nombre al término para que se adapte a lo que vamos a llenar, y lo que no nos sirva o lo que no necesitamos simplemente lo desmarcamos acá. Y si de hecho, ¿verdad?, queremos que no nos aparezca para ser llenado, sabemos que le podemos colocar el 0, o sea, donde dice, por ejemplo, a ver, vamos a buscar acá alergia, yo le puedo colocar un 0 y automáticamente me va a aparecer inhabilitado para su llenado. ¿Por qué? Porque bueno, si ya yo dije que me iba a ir para el informe y no necesito llenarlo, le puedo colocar un 0. Vamos a crear un ejemplo nuevo. Vamos a colocar acá informe. Vamos a colocarlo en mayúscula. Voy a trabajar en este caso en mayúscula todo. Informe especial de consulta. Okay, informe especial. De esta manera lo voy a definir o diferenciar de los otros. Aquí colocamos datos del paciente. Vamos a colocar que esto es un informe de consulta. Y vamos a empezar a decir, por ejemplo, que los datos varios no quiero que vaya el informe. Esto sí voy a hacer una acotación, porque claro, esto por supuesto va a depender de cada especialista, pero esta área de datos varios es una área que, digamos, se creó con la finalidad de que ustedes puedan
ingresar cualquier tipo de información que le sea valiosa del paciente, pero que no necesariamente tenga que ir al informe. Por eso él está como aparte, separado de todo lo demás, con la finalidad de que normalmente lo podemos dejar desmarcado, porque ya vamos a ver la importancia que tiene tener un área donde podamos escribir y que nos salga en el informe médico, o sea, digamos algunos ítems, tal vez alguna actitud, algún rasgo, algo que estamos notando del paciente, pero que simplemente no queremos que vaya al informe, pero lo queremos llenar. Entonces, ese datos varios, yo les aconsejo mucho que lo tengan allí como un comodín para ese tipo de finalidad, en llenar información que no va a ir al informe médico. Entonces, supongamos que en vez del motivo de la consulta, nosotros deseamos que diga datos físicos del paciente. Perfecto, datos físicos del paciente. Y el número 2 dice antecedentes del paciente. Vamos a dejarlo tranquilo como antecedentes. Pero entonces en enfermedad del paciente vamos a colocar el cuadro clínico. Cuadro clínico. Después tenemos datos del examen físico. Vamos a dejar lo demás como está. Tal vez donde dice conclusiones vamos a colocar evolución. Evolución. Y listo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, colocamos datos físicos del paciente. Donde decía enfermedad actual colocamos cuadro clínico. Y donde decía conclusiones colocamos evolución. Podemos cambiar, de hecho, donde dice impresión diagnóstica vamos a colocar diagnóstico y ya. Y vamos a, en este caso, guardarlo. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos creando un informe nuevo que se llama informe especial. Estamos redefiniendo algunos términos. Estamos utilizando todos los 10 términos arriba y estamos diciendo que no vamos a colocar datos varios para que se imprimen en informe, pero sí vamos a colocarlo para que lo podamos llenar si deseamos. O sea, él va a estar allí para llenarlo si nosotros deseamos. También le podemos cambiar el nombre. Bueno, yo le coloco datos varios en este caso y le digo que voy a guardar este informe. Perfecto. Me dice que se ha guardado. Otro punto importante, acá vamos a seleccionar cuál es el modelo ya de informe de impresión que podemos utilizar. Vamos a tener varios, ¿verdad? Varios informes. Realmente la metodología de impresión es muy parecida en todos ellos. Cambian algunas cosas, algunos detalles y normalmente se le coloca el logo para cada cliente o se puede hacer ciertas modificaciones de base, modificaciones básicas, pero cada uno de estos informes ha sido utilizado con cualquier tipo de aseguradora y ellos han pasado sin ningún tipo de problema. O sea que todos estos informes son informes válidos que manejan información acorde a lo que una aseguradora necesita o un paciente necesita, con lo cual es importante tener eso en cuenta, que normalmente la estructura se va a mantener, pero sí se pueden hacer modificaciones y crear nuevos modelos en base a los que ya están creados, digamos a la estructura que ya está creada. Entonces, bueno, acá podemos seleccionar diferentes modelos si queremos mostrar la información diferente. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya hemos creado un informe nuevo que se llama informe especial de consulta. Vamos a buscar al médico que vamos a utilizar de prueba, es una doctora muy apreciada, y le vamos a colocar que a esta doctora le vamos a decir que utilice el informe especial de consulta. Perfecto. Como notamos acá, apareció el número 12, informes del especialista. ¿Qué quiere decir esto? Que este especialista puede utilizar todos estos modelos que están acá. Interesante, ¿verdad? Cada uno de los médicos puede tener un modelo. Si tiene uno solo, le va a aparecer solamente uno solo, no va a haber ningún problema, como en este caso. Y tenemos otros, ¿verdad?, donde van a aparecer varios y ellos van a poder seleccionar cuál desean utilizar en un momento dado. Es decir, que pueden utilizar cualquiera de estos y llenarlos a su criterio. Sabemos que cada uno va a cambiar. Una vez que hacemos esto, que le asignamos el modelo, ¿verdad?, al médico o a los médicos en este caso que lo van a utilizar, bueno, vamos entonces a seguir el paso que estábamos manejando en un principio cuando llegamos, ¿verdad?, que nos aparece el visor. Acá nos aparece que tenemos el día de hoy un paciente y acá le vamos a dar al botón historia para empezar el llenado de la información. ¿Qué pasa?
Acá cuando notamos que cargamos los datos del paciente, bueno, acá nos carga el nombre, nos carga la edad, nos carga el sexo, nos carga el teléfono y notamos que el informe que aparece por defecto es el informe médico de consulta. Pero yo le voy a decir, yo quiero utilizar el informe especial. Cuando yo le digo que quiero utilizar el informe especial, notamos que me cambia, ¿verdad? Todas las cosas que le colocamos un nombre diferente, él lo va a cambiar. Y ustedes dirán, bueno, hay algunas que tienen mayúsculas y otras minúsculas. En este caso fui yo, que trabajé como estándar en mayúscula. De todas maneras, todos los títulos en el informe salen en mayúscula. La información, sí, cómo se cargue, pero los títulos salen en mayúscula. Entonces no hay ningún problema que se vean así. En el informe todos van a salir en mayúscula. Entonces notamos que cuando el informe era el informe de estándar, acá aparecía motivo de consulta, enfermedad del paciente. Cuando yo me voy al informe que creamos, dice datos físicos del paciente, cuadro clínico. Entonces notamos cómo con esa facilidad podemos redefinir lo que estamos llenando, lo que vamos a llenar, los términos que deseamos que nos aparezcan en el informe. Empezamos entonces acá, ¿verdad? Seleccionamos en este caso lo primero, que es datos físicos del paciente, y bueno, podemos colocar altura 1,95 y colocamos peso 101 kilos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos cargando información, tenemos varias formas de hacerlo. Yo voy a, por ejemplo, yo puedo cargarlo de esta manera con frases pequeñas, las puedo eliminar, dándole doble clic, ¿verdad? Las elimino. Y yo puedo colocar acá altura 1,95 metros y peso 101 kilos. Si yo lo lleno de esta manera, va a salir pues como yo lo lleno. Si lo quiero llenar en parte, va a salir en parte. Lo que es importante es que nosotros podemos escribir tanto amplios como extractos más pequeños. La ventaja de los extractos más pequeños es que una de las cosas importantes del sistema es que él va a aprender todo el glosario que nosotros manejamos. Cada vez que ingresemos un dato al sistema en cada uno de los términos, se va creando un glosario por cada especialista. Es decir, que el sistema va a aprender todo el lenguaje que ese médico maneja para que la próxima vez lo podamos reutilizar. Por eso es importante a veces que la información que vamos a ingresar por cada ítem no sea tan amplia, porque de igual manera si yo la coloco en extractos pequeños, cuando yo vaya a imprimir el informe, ella va a salir una al lado de la otra. Pero ¿qué sucede? Que al yo colocar extractos más pequeños, va a ser más sencillo reutilizarlo que un extracto muy grande, porque si colocamos un extracto muy grande, tienen que cumplirse todas las condiciones que tiene ese texto para yo poderlo reutilizar con otro paciente, mientras que si colocamos pequeños extractos, probablemente van a repetirse en los pacientes y yo los voy a poder reutilizar. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Acá colocamos altura y peso. Una vez que le damos enter, como notamos ahorita, yo le doy doble clic y lo quito. Acá le doy enter, ya se graba para yo seguir agregando. Si no quiero agregar más nada, le doy a siguiente, pasa al cuadro clínico. Entonces en el cuadro clínico podemos empezar a utilizar eso que hablamos ahorita. Vamos a colocar extractos pequeños. Entonces colocamos cuadro, el paciente presenta cuadro febril y lo guardamos. Presenta cuadro febril, presenta cuadro de migrañas constantes. Esto que yo estoy llenando, por supuesto, es una prueba. Disculpen si la información no es muy acorde a lo que es una estructura de un informe. Pero lo que quiero hacer con esto es mostrarle cómo yo coloqué dos términos o dos extractos pequeños y cada uno de ellos aparece con la misma fecha 22. El paciente presenta un cuadro febril y presenta cuadro de migrañas constantes. ¿Qué sucede? Que este tipo de extractos pequeños son más fácil reutilizarlos. Yo pude haber hecho, por ejemplo, voy a eliminar esto, elimino y elimino. Yo pude colocarle paciente presenta cuadro febril y migrañas constantes. Vamos acá. Otra cosa importante, en la medida que yo voy ingresando texto, se me va a mostrar arriba acá y se me va a mostrar abajo. Claro, ustedes dirán por qué se repite. Bueno, cuando esta área de escritura llegue acá a su fin, digamos que tiene un tamaño bastante amplio, pero muy probablemente lo voy a utilizar,
Este señor que está acá, como es un objeto de texto que es más amplio, me va a permitir yo ir viendo todo el cuadro que estoy escribiendo de manera completa, mientras que aquí va a haber un momento que él se va a empezar a ir hacia la derecha y no voy a tener el control de todo el párrafo escrito, sino de lo que digamos voy escribiendo, lo que cabe en ese cuadro. Mientras que aquí abajo lo voy a tener completo. Entonces, bueno, le quería hacer esa acotación. Si yo escribo de esta forma, presenta cuadro febril y migrañas constantes, y yo lo guardo, no hay ningún problema. Lo que va a pasar es que para poder yo reutilizar este texto, pues tienen que cumplirse las dos condiciones, ¿verdad? Tiene que venir un paciente que presente el cuadro febril y migrañas constantes, que a lo mejor sí es muy constante, es muy común, pero bueno, digamos que la idea es que podamos ver la diferencia de que si yo lo separo en dos extractos pequeños, entonces yo coloco acá el paciente presenta cuadro febril y lo guardo, y presenta cuadro de migrañas constante y lo guardo. Esta información va a salir una al lado de la otra, pero son extractos que probablemente van a ser muy comunes utilizarlos y no los necesito utilizar juntos. Entonces, claro, es una manera de, digamos, recomendarles cómo crear sus textos, porque no necesariamente tienen que ser muy largos, porque recuerden, vuelvo y repito, cuando veamos ahorita el informe, se van a dar cuenta de que uno va a salir igual al lado del otro, solo que claro, se parte en dos partes, que seguramente las voy a poder utilizar de una manera más sencilla. Perfecto, entonces aquí le damos siguiente y pasamos al siguiente, que es antecedentes del paciente. Bueno, vamos a colocar acá ninguno y ya, le damos a siguiente. No necesariamente yo tengo que llenar, ¿no? Si yo tengo el examen físico y lo quiero pasar, le doy siguiente, pero en este caso sí me interesa que lo llenemos. Vamos a hacer acá el ejemplo de que vamos a escribir mucho y vamos a ver eso que les indiqué hace poco, de que esta área, ¿verdad?, se me va a ir hacia la derecha, mientras que aquí voy a ver todo el contenido. Entonces vamos a empezar a escribir tal vez un poco de gamelote, disculpen la palabra. Ok, el paciente presenta un examen físico normal sin presentar ningún tipo de anormalidad, sin presentar ningún tipo de anormalidad. Su piel no presenta alteraciones y su aspecto es normal. Aquí ya me pude pasar. ¿Qué sucede? Vemos acá como ya esta área de texto, ¿verdad?, donde yo puedo escribir, ya digamos que empecé a irme hacia la derecha, ya dejo de tener todo el conglomerado de información que voy escribiendo, pero en la parte de abajo sí lo puedo seguir viendo completo. Entonces es simplemente un ítem, un valor agregado, para que ustedes puedan tener siempre el control de todo el párrafo cuando sea muy largo, aun cuando, bueno, yo les he indicado que a veces es mejor que no sea tan amplio para reutilizarlo, pero bueno, pueden haber muchos casos en que sí se necesite que sea amplio, ¿verdad? Entonces, bueno, lo pueden hacer sin ningún problema. Acá siempre les va a indicar cuántos caracteres llevan y cuánto es el máximo. Cada vez que nosotros vamos a escribir un ítem, tenemos hasta 240 caracteres. En la versión actual tenemos hasta 3 posibilidades de colocar 240 caracteres, es decir, que tenemos aproximadamente 720 caracteres por ítem, por cada término, lo cual es bastante. O sea, podemos tener un informe médico de 4 o 5 páginas sin ningún problema, pero bueno, digamos que normalmente no es necesario, pero sí es bueno que lo sepan, pues. Entonces acá notamos que abajo voy a tener todo el conglomerado de texto completo, mientras que arriba vamos a tenerlo yéndose a la derecha, ¿verdad? Y su aspecto es normal según el cuadro de salud que presenta. Entonces notamos, ¿verdad?, como arriba ya yo empiezo a perder todo el contexto y abajo me aparece completo. Bueno, de todas maneras no lo voy a grabar, simplemente le voy a colocar que el paciente tiene un estado físico normal. Estoy claro que eso no es lo que normalmente se ingresa,
Pero bueno, así lo voy a colocar. Le vamos a dar siguiente. Acá le vamos a mandar a hacer unos exámenes. Yo coloco, por ejemplo, laboratorio. No es imprescindible que los puedan clasificar, pero bueno, digamos que puede ser interesante que puedan tener cuando es laboratorio, cuando es radiología o otros estudios o interconsulta. En este caso vamos a colocar acá perfil 20 y vamos a colocar radiología y vamos a colocar rayos. Vamos a colocar rayos X de tórax, así es que se coloca. Perfecto. Aquí vamos a colocar todas las solicitudes de estudio o interconsultas o cualquier examen o cualquier estudio que se vaya a realizar. Vamos a darle siguiente. Tenemos entonces el diagnóstico. Presenta cuadro. Vamos a colocar el paciente. Cuadro gripal. Y ya. Vamos a seguir acá. Tratamiento, bueno, vamos a mandarle su acetaminofén de 1 gramo. O sea, vamos a colocarlo cada 8 horas por una semana. Acá vamos a ver algo diferente, ¿verdad? Que es un botoncito que no vamos a conseguirnos en otro lugar. ¿Para qué sirve este botoncito? Bueno, esto lo que nos permite es que yo puedo seleccionar, si le he mandado varias, por ejemplo, yo puedo colocar acá ibuprofeno 600 miligramos en caso de tener dolor de cabeza. Entonces lo guardo, pero yo puedo decir, bueno, yo quiero saber si se hizo el tratamiento, que en este caso es el acetaminofén, ¿verdad? Que lo coloqué cada 8 horas por una semana. Entonces yo le marco acá cumplido y él lo que hace es que notamos que el acetaminofén le coloca cumplido y el otro queda pendiente. Entonces si yo le vuelvo a dar acá, me va a cambiar otra vez a cumplido o a pendiente el que tengo seleccionado. Esto lo que me permite saber si el paciente cumplió el tratamiento y yo poder tildarlo de manera que me quede en mi registro. Es un valor agregado que me puede ser interesante para mis controles. Entonces le damos acá siguiente y vamos a las alergias. Bueno, vamos a colocar acá ninguna. Vamos a siguiente y entramos a lo que es la evolución. Entonces el paciente debe regresar en 3 semanas con resultados de estudios. Perfecto. Y acá entramos a esa parte que les mencioné hace poco, lo que son datos varios. ¿Se recuerdan que los datos varios en la parte de la estructura que creamos, ¿verdad? Acá, en el informe médico, ese datos varios nosotros le indicamos en este informe especial que no iba, ¿verdad? Para el informe, que yo lo puedo llenar, pero no va para el informe. Este es el área que yo les indicaba donde ustedes pueden colocar cualquier cualquier información que sea de importancia para ustedes, cualquier valor, si tienen un resultado de un examen, si lo quieren guardar acá, si ven alguna actitud, algo que les llame la atención. Por ejemplo, yo puedo colocar acá ojos y coloco acá, por ejemplo, grises, ojos grises. Esto es una información que no va a salir en el informe médico, pero que me puede ser interesante tener ojos grises. Tal vez puedo colocar acá piel reseca. Entonces coloco piel reseca. Entonces yo puedo ir colocando cualquier ítem, ¿verdad? Que sea importante para mi almacenar. Por ejemplo, actitud grosera. Bueno, pues yo puedo colocar cualquier cosa y la voy guardando, pero esa información es como muy íntima de este caso de mía como especialista y no se va a mostrar en el informe. Cualquier información ustedes pueden colocar un título y pueden colocar el valor y les va a permitir guardar cualquier cantidad de datos que les van a servir para un futuro. De hecho, si vemos que tiene un valor alterado, nos trajo un examen y vemos acá que tiene la hemoglobina en 9, entonces podemos almacenar eso, hemoglobina en 9,
de manera de que cuando él regrese yo lo pueda visualizar, porque toda esta información se me va a guardar y la próxima vez que el paciente venga yo voy a poder visualizar todo lo que he escrito en cada uno de los términos. Claro, cuando yo presente una nueva consulta y empiece a escribir, siempre me va a quedar de primero lo que estoy escribiendo nuevo, pero siempre voy a poder visualizar lo que escribí la vez anterior. Entonces digamos que yo puedo pasearme aquí, ¿verdad? Por todos mis términos, voy dando siguiente, voy viendo lo que escribí, si todo está perfecto, y si lo quiero ver de una manera más fácil, me voy al informe. Acá tenemos los botones, ¿verdad? Que ya vamos a ir uno por uno a ver qué significa, y yo le digo acá informe, y me aparece por supuesto que tengo un informe con fecha 22, que es la fecha de la consulta, y voy a imprimirlo con el informe especial de consulta porque fue el que seleccioné. Recuerden que una vez que seleccionamos un informe, es ese el que debo utilizar para imprimir. Le digo ver y notamos como acá me aparece toda la información. Notamos acá, por ejemplo, el cuadro clínico que habíamos colocado 2 ítems. Yo les indicaba que eso se iba a colocar uno al lado del otro. Aquí notamos que es así. Me aparece uno al lado del otro. Aquí tenemos toda la información del paciente, tenemos el título, informe especial de consulta. Esto es una prueba. Solo les quería demostrar cómo podemos personalizar un informe médico, un informe de estudio. Acá datos del paciente y acá colocamos todos los títulos que aparecen en mayúscula y por supuesto el texto conforme yo escriba. Abajo aparecen todos los datos, ¿verdad?, del especialista con todos sus datos y sus informaciones de su colegio, información legal. Por supuesto esto va a ser válido cuando tenga la firma y el sello del especialista. Entonces este informe con un clic lo tenemos a la mano. Cada vez que hayan diferentes consultas, acá nos van a aparecer, seleccione la fecha, nos van a aparecer todas las fechas donde van a haber consultas, es decir, que vamos a poder ver el informe de una fecha o podemos ver cualquier informe de cualquier fecha, ¿no? Ya eso queda almacenado en el sistema. Podemos ver también lo que es el récipe, rápidamente lo que le mandamos. Le damos ver, acá aparece el récipe, las indicaciones. Esto se pasa por una guillotina y reutilizamos el papel. Y la ventaja es que no tienen que gastar en papelería, ya el sistema les aparece o les trae su formato de los récipes. Tenemos acá también ver los estudios que hemos mandado. Acá nos van a aparecer los estudios, solicitudes de estudio. Esto también se puede picar por la mitad con la finalidad de que uno se lo lleve al paciente y uno no nos podemos quedar nosotros en caso de que lo vayamos a hacer por nuestro centro médico. Tenemos acá un reposo. Si necesitamos mandar un reposo al paciente, yo le coloco acá que el reposo va a ser por 3 días, le coloco ver y acá me va a aparecer, ¿verdad?, que automáticamente que el paciente presenta un cuadro gripal y tiene 3 días de reposo desde la fecha 22 hasta el día 24 y me aparece para firmarlo. Vean qué maravilla, o sea, con un clic automáticamente ya tenemos el reposo de nuestro paciente. Del mismo modo le puedo sacar la constancia de su cita con un clic. Acá me aparece la constancia, vean qué maravilla. Vean cómo es tan sencillo manejar toda la información a la mano, que simplemente teniendo una impresora podemos mandar a imprimir toda esta información y evitamos tener complicaciones y siempre lo vamos a tener a la mano. Todo lo hacemos de una manera muy centralizada en un solo formulario. Tenemos todo lo que necesitamos. Acá podemos ir a la ficha del paciente. El sistema tiene una opción de manejar la carpeta de cada paciente. En caso que manejemos esa opción, o sea que cada paciente tenga su carpeta, al yo darle clic acá, me va a abrir la carpeta del paciente donde me va a aparecer todas las informaciones, todos los informes, todos los exámenes que se ha hecho. Y de hecho, si esto está configurado, desde este mismo lugar yo le puedo mandar algún correo electrónico. Si hemos digitalizado nuestro informe médico, se le puede mandar desde acá. Entonces, claro, esto es previa configuración. Entonces acá, bueno, tenemos la vista. La vista es que podemos cambiar el formato, cómo se presentan las cosas. Por ejemplo, vámonos a un ítem que tenga más información. Por ejemplo, yo le digo vista y él me los va colocando de formato cuadro de texto. Si lo quiero leer de una manera más clara, tengo la opción de verlo de esa forma, de cambiar la vista de los datos que he ido ingresando.
Notamos que la información se presenta un poco diferente. Podemos crear también plantillas, ¿verdad?, de datos del paciente. Si sabemos que esta información que hemos llenado pues es muy estándar, podemos crear una plantilla y también nos podemos traer una que tengamos ya lista. No es tan sencillo que se repita toda la información en cada paciente, pero si llegamos a encontrarla, podemos crear plantillas. Y otra parte muy importante es que nosotros podemos, si dentro de nuestro centro médico tenemos un módulo de laboratorio, podemos darle a este botón y vamos a poder ver todos los exámenes que se haya realizado el paciente. Todos los exámenes van a estar acá. Vamos a poder seleccionarlo. En este caso vamos a buscar otro paciente. Vamos a ver acá si tenemos otra opción de que hemos estado trabajando. Vamos a cargar esta que tenemos acá, que es un paciente que tiene otra data, ¿verdad? Otra data. Y vamos acá a ver esa parte de los exámenes. Vamos para acá. Simplemente quería que notaran cómo acá, si nuestro centro médico maneja, ¿verdad?, la parte de laboratorio, con darle clic a este botón yo voy a poder ver perfil 21 y acá voy a poder ver los resultados que cada uno de ellos tiene. La bioquímica, si es un perfil, si es un examen normal, los voy a poder ir viendo. Claro, este paciente es un paciente de prueba, por eso tiene tantos exámenes. Entonces, por eso lo quise utilizar. Pero vamos a poder ver todo, en este caso, los estudios que se ha hecho. Por ejemplo, esto es un perfil, por eso aparece. Cuando es un examen normal, aquí aparecen todos los resultados. Cuando es un perfil, se clasifican, ¿verdad?, en diferentes exámenes. Aquí tenemos el ácido úrico, la hematología completa. Estos son datos de prueba. Entonces se clasifican y yo puedo ir uno por uno. Entonces vean qué maravilloso que nos traemos la información de nuestros pacientes del área de laboratorio. No nos podemos traer de una manera rápida, de una manera sencilla. Esto es algo muy cómodo, de manera de que podemos acá rápidamente ver los resultados sin que tengamos que ir al físico. Probablemente el paciente nos va a traer el físico, pero nosotros acá, si el estudio se lo realizó en nuestro propio laboratorio, vamos a tener siempre los resultados de nuestros pacientes para visualizarlos de manera automática. Entonces, bueno, una maravilla. Vamos a volver a nuestros pacientes que teníamos. Historia. Y notamos también que cuando un paciente es atendido, una vez que nosotros ya le hemos llenado la historia, el estado cambia a entró. Significa que fue atendido. De esta manera, lo que hace es que a la persona que está en recepción se le van a ir desapareciendo los pacientes atendidos y solamente le van a quedar los pacientes que están por atenderse. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo crear, ¿verdad?, un informe, cómo personalizamos cada informe, cómo podemos manejar, ¿verdad?, todos estos términos, cómo podemos movernos dentro del llenado de la información, que es muy ágil, muy sencillo. Podemos cambiar la vista, ¿verdad?, de cómo se nos presentan los datos si queremos leerlo con más facilidad. Esto es un formato de cuadro de texto, mientras que esto se le llama, esto es un listado, una lista, un flash grid de información, y siempre normalmente es un poco más difícil leerlo. Entonces tenemos este botón de vista para cambiar esa forma como se nos presenta la información. Esperamos entonces que toda esta información le haya sido útil. Igual quedamos a la orden en la parte de soporte para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, siempre vamos a estar a la orden. Pero con este video sabemos que van a poder manejar toda la parte médica, llenar sus informes, sacar sus récipes, sus solicitudes de estudio, su constancia, sus reposos. Es importante acotar que en el caso de los reposos y en el caso de las constancias, siempre la fecha debe coincidir acá con la fecha que hay una cita, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me posesiono acá, supongamos en 23, y le digo, ¿verdad?, que le voy a sacar una constancia al paciente, él me va a decir que no, que el día 23 él no tiene cita. Entonces yo no le puedo sacar una constancia si el paciente no está citado. Del mismo modo, si le voy a sacar un reposo, tiene que ser un reposo en base a una fecha, ¿verdad?, que coincida con una cita. En este caso, aunque yo coloqué que tenía fecha 23,
él sabe que la cita fue 22 y el reposo se va a sacar en base al 22. Es importante esos dos datos porque a veces pasa que tenemos una fecha aquí diferente y en esa fecha no hay una cita, entonces tenemos que buscar la cita, que normalmente las tenemos aquí cuando vemos el informe. Acá vamos a ver las diferentes citas que ha tenido el paciente y siempre vamos a poder sacar constancias es de citas. Entonces si necesitamos darle una constancia, pues entonces en la parte de recepción o nosotros mismos en el visor, pues simplemente seleccionamos acá y le damos una cita a ese paciente para poderle generar una constancia. Solo quería hacer acotación a eso por si acaso se les presenta el caso. Es importante que las constancias coincidan con citas que estén almacenadas, porque bueno, es una manera de que no se utilice de manera incorrecta esta parte, ¿no? Que se le estén dando constancias a los pacientes o algún reposo si no hay una información médica cargada. O sea que esto no lo va a poder cargar el operador si el médico no ha llenado la información pertinente. Bueno, entonces quedamos a la hora. Ha sido un placer para nosotros haberles dado toda esta información. Esperamos que sea totalmente de su conveniencia. Y como les indiqué anteriormente, cualquier duda o pregunta específica se pueden comunicar con nosotros a soporte técnico en nuestras redes sociales, Sistemas Deltasoft, en nuestro Instagram. Y bueno, estaremos siempre a la orden. Bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego.